Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde el celular y disfruta de los mejores beneficios. Más de 500,000 de hondureños son portadores del coronavirus. Aseguran en la Secretaría de Salud que lanza reto a los alcaldes para que controlen la pandemia. Academia y médicos expertos sugieren retornar a los dígitos para contener la pandemia hasta que haya sido inmunizada con la vacuna gran parte de la población, pero la propuesta no tiene ambiente en la mesa multisectorial. El 3 de mayo próximo llega el segundo lote de 189,600 dosis de vacunas en el marco del mecanismo COVAX-Gavi de la OMS-OPS, anuncia la Secretaría de Salud. Los pacientes renales son los más afectados por la pandemia. Su cuidado debe ser extremo, dicen los galenos, al registrarse más de 700 decesos a causa de la COVID-19. Expertos prevén incremento de conflictividad y crisis política si no se aprueba la nueva ley electoral, pero el expresidente Lobo asegura que ya no hay tiempo para ello. Con su alegría, dinamismo y compromiso en la lucha contra la corrupción, Doris Gutiérrez busca ganarse a los electores para ser la primera mujer presidenta en Honduras del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU-SD. La libertad de expresión sigue de capa caída. Reporteros Sin Fronteras ubica a Honduras en el penúltimo lugar en América Latina, rozando a Cuba, que se ubica en el último lugar. Obreros esperan que el Consejo de Ministros decida la próxima semana la suerte del salario mínimo, al no haber llegado a consensos con el sector patronal. Declaran culpable a exagente policial en Estados Unidos por la muerte del ciudadano George Floyd. Descubren brote de COVID en hotel donde está la cumbre iberoamericana y asesinan al presidente del Chad tras una dictadura de 30 años. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde el celular y disfruta de los mejores beneficios. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 20 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. El verano está en todos lados. Disfrútalo con el internet de 40 megas de Claro Hogar. La Secretaría de Salud informó hoy que el próximo 3 de mayo llegarán al país el segundo lote de vacunas donadas bajo el mecanismo COVAX-Gavi, que consta de 189,600 dosis. Ya lo había anunciado el mecanismo COVAX, que nos iba a entregar al 30 de mayo un número de 424,000 dosis. Recibimos una primera entrega de 48,000 y ahora pues una entrega equivalente a 189,600 dosis. Fue confirmado y estará llegando el 3 de mayo. Asimismo, se indicó que los días 22 y 23 de abril se iniciará la cuarta jornada de vacunación con la Sputnik V, dirigida a 3,000 trabajadores públicos y no públicos pendientes de inmunizarse. ¿Qué trabajadores de salud serán priorizados? Trabajadores de salud que quedaron pendientes del sector público, de la Secretaría de Salud, de vacunar en la segunda campaña, y se va a continuar la vacunación de los trabajadores de salud no públicos, dándole prioridad a los hospitales privados, a las clínicas privadas, en el siguiente orden: clínicas médicas, clínicas odontológicas y clínicas oftalmológicas. Molina señaló que se priorizarán las regiones sanitarias de Olancho, el Distrito Central y San Pedro Sula, cuyos niveles de incidencia, mortalidad y letalidad son preocupantes. La noticia del día fue presentada por Claro. El verano está en todos lados. Disfrútalo con el internet de 40 megas de Claro Hogar. El COEP
recibió 5.424 solicitudes de empresas independientes, gremiales, empresariales, sindicatos y organismos internacionales, entre otras instituciones que se mostraron interesadas en la compra de vacunas a través del convenio suscrito con el gobierno. Suma 5.424. De estas, un 96% nos indicaron que están en la disposición de comprar vacunas para sus trabajadores. De este total, el 80% también indicó que está en la disposición de comprar vacunas para los familiares de sus trabajadores. Y además, un 46% indicó que está en la disposición de donar vacunas a personas no afiliadas al Seguro Social. Como parte de la responsabilidad social empresarial, las 5.424 empresas y otras organizaciones solicitaron 1.828.670 vacunas, mediante las cuales pretenden inmunizar a 637.730 empleados, 813.984 familiares de colaboradores y 306.957 vacunas para donarlas. Desde la academia se propone volver a la circulación por dígitos en tanto se asegure una inmunización amplia con las vacunas, pero la medida es descartada en la mesa multisectorial y la Secretaría de Salud tira a los alcaldes la responsabilidad de contener la pandemia. Honduras surge de medidas efectivas que contengan los altos índices de contagios y muertes por la COVID-19, pues las acciones anunciadas por la Secretaría de Salud no están dando los resultados que deberían, señalan desde el Observatorio de COVID y Dengue de UNITEC. La pandemia se ha extendido y la cantidad de casos que hay es bastante grande porque no se han desarrollado las medidas de contención que debieron haberse hecho. Y simple y sencillamente es como que usted tenga, por ejemplo, una manada de potros que los tienen cerrados y viene alguien y les abre el portón y se salen y después intenta usted tratar de controlarlos y no puede. Entre las medidas, la academia se une a la petición de un cierre parcial o la limitación de la circulación a través de los dígitos, con el fin de mitigar la oleada que arremete con más fuerza que en los peores meses registrados en el 2020. El tener los hospitales llenos ya prácticamente sin cupos, el hecho de que no se sabe cuándo van a venir las vacunas y tenemos menos del 1% de nuestra población vacunada y tenemos una transmisión comunitaria aumentada en Honduras en este año. Esas son las razones de por qué creemos que una de las pocas cosas que nos quedan como para poder hacer mientras tengamos vacunas es, uno, intensificar las medidas de bioseguridad, concientizar a la población en eso, y dos, volver a las salidas por dígito, no sé, tal vez 2 dígitos por día. Sin embargo, la sugerencia no va por buen camino, pues según representantes de la mesa multisectorial, la medida no es viable y no existe entre las alternativas a discutir, sentenciando que la población debe colaborar. No es viable regresar a un confinamiento, no es viable regresar a circular a través de dígitos. Yo creo que el pueblo hondureño, después de 14 meses, ya debe de comprender la situación. Expertos en salud pública lamentan esta posición, remarcando que no se debe priorizar la economía en una situación de tal magnitud y recomiendan sentarse y escuchar. Una apertura franca y abierta y tener oídos claros para escuchar las razones por las cuales se cuestiona y se recomienda lo que pensamos desde aquí, y no pensar que atentamos contra una economía, porque esa no es la razón, pero sí debemos de pensar en una ciudadanía que necesita de su salud para poder incorporarse a una economía que le va a brindar seguridad financiera. Mientras, en la Secretaría de Salud textualmente lanzaron la responsabilidad de cerrar o limitar la circulación en sus municipios a los alcaldes. Y aquí pues le pasamos la responsabilidad también a los alcaldes para que ellos analicen cuáles son sus municipios más afectados, porque no podemos cerrar todo un país, sino que irlo haciendo de manera inteligente, gradual. Pavón agregó que la Secretaría continúa trabajando en las zonas más afectadas mediante la intervención casa por casa y fortaleciendo los sistemas de salud. Tanto la academia como el sector médico llaman a las autoridades a tomar decisiones a tiempo, pues las próximas semanas no son nada alentadoras en comparación con el año anterior en cuestión de positividad y muertes a causa de la COVID-19.
Gabriela Andino, Telenoticias. Al menos 500,000 de hondureños podrían estar infectados con la COVID-19, según especialistas en salud pública, quienes indican que la cadena de transmisión de la enfermedad cada vez es mayor a causa del relajamiento de las medidas de bioseguridad que permite que el virus se disemine con mayor rapidez. Prácticamente nosotros podemos pensar que 500,000 de hondureños pueden haber estado ya infectados con COVID y ese 500,000 va a seguir siendo una cadena de transmisión, por lo cual siempre hemos exigido que las personas mantengan las medidas de bioseguridad, porque sin duda el contagio va a seguir abierto y permanente. No nos tenemos que descuidar y hemos visto más bien que este ciclo de contagio que antes era cíclico, ahora se está volviendo permanente. Según datos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, Honduras roza las 5,000 muertes por COVID-19 en más de un año de pandemia. Por otro lado, la cifra de contagios se incrementó en las últimas horas a 201,677 personas infectadas. Un total de 15 personas fallecidas a causa de la COVID-19 en las últimas 24 horas reportan los principales hospitales públicos de la capital, 9 de los cuales perdieron la vida en las salas COVID del Instituto Cardiopulmonar El Tórax, que luce abarrotado en su capacidad hospitalaria, por lo que se anunció la habilitación de 24 camas más para atender pacientes. Por su parte, el Hospital Escuela registra el deceso de 4 pacientes, en su mayoría mayores de edad. El Instituto Hondureño de Seguridad Social, por su parte, reporta 2 muertes sospechosas y anunció que continúa habilitando espacios para la atención de pacientes COVID. El Hospital San Felipe no reporta víctimas mortales desde el pasado lunes. Un torrencial aguacero evidenció el domingo la fragilidad en que se encuentra el Hospital Leonardo Martínez. Las autoridades comienzan una evaluación de daños para evitar que ello se repita. Las autoridades del Hospital Leonardo Martínez han dicho que ya se inició con la evaluación del techo dañado por la lluvia que cayó la madrugada de este lunes y que afectó una de las salas de observación de pacientes COVID sin reportar heridos ni daños al equipo médico. Hubo filtración de agua hacia lluvia, hacia lo que son los techos falsos. Nuestros techos falsos son de tabla yeso. Fue un área remodelada en el 2019 y por lo tanto esa pequeña área donde teníamos seis pacientes, pues la tabla yeso se dio por el agua, hubo una caída y automáticamente tuvimos que trasladar esos 6 pacientes para otra área. Se estima que antes de este viernes se espera tener reparado el techo dañado. Lamentable realmente lo que sucedió. Bueno, recordemos que es un hospital que tiene ya varios años de estar laborando. Lo que se hizo fue reacomodar una sala que ya estaba hecha para hacer una sala de COVID. Entonces, lastimosamente, con las tormentas que han estado cayendo y con la última que azotó pues la ciudad, pues el techo colapsó lastimosamente y afectó varias partes de una de las alas de la sala de COVID-19. La capacidad total del Hospital Leonardo Martínez es de 108 camas y en la actualidad se cuenta con capacidad de respuesta, pese a que se esperaba un aumento de pacientes COVID después de Semana Santa. La ocupación de este día era de 43 pacientes. Aún así, hay quienes solicitan a las autoridades centrales su apoyo para reforzar los hospitales que atienden casos COVID. Por eso hacemos el llamado a las autoridades para que provean no solo de camas, sino que también de insumos, de medicamentos, de médicos, de enfermeras, personal de intendencia, a las unidades que, por ejemplo, en San Pedro tenemos el Leonardo Martínez. Necesitamos y urgimos de que sea equipado de la mejor manera. El Hospital Leonardo Martínez se ha convertido en uno de los de mayor referencia de casos COVID, al igual que el Hospital Mario Catarino Rivas, que este día amaneció con 42 pacientes hospitalizados. Más adelante le informaremos, tan distantes fueron las propuestas de trabajadores y empresarios que el gobierno fijará el ajuste al salario mínimo en los primeros días de mayo. El precio del dólar y el euro es presentado por Backcredomatic. Abrir una cuenta de ahorros en Backcredomatic te abre puertas para cumplir tus sueños.
El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Ahorrar es la llave de tu futuro. En Bacredomatic le damos valor a tus ahorros. La próxima semana vence el plazo dado al Consejo de Ministros para que se defina el nuevo salario mínimo, en vista que las negociaciones entre obreros y patronos quedaron en punto muerto y han optado por que sea el gobierno quien tenga la última palabra. El aumento escalonado que proponen los trabajadores no tuvo eco entre los empresarios ni la propuesta de esto de dejar sin ajuste a las empresas de 1 a 150 trabajadores. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Estamos listos para ayudarte a reactivarte hoy con los productos y servicios más eficientes. Al no llegar a acuerdos entre la empresa privada y los trabajadores sobre el ajuste al salario mínimo, las centrales obreras ya se resignaron y esperan que el gobierno tome la decisión de aplicar el aumento. Señalan que el 30 de abril vence el plazo para que en Consejo de Ministros se decida de cuánto será el incremento y hagan el anuncio de forma oficial. Pero si no hay acuerdo hasta el mes de abril, 30 de abril, entonces el gobierno le toca decretar el ajuste salarial en un Consejo de Ministros. Entonces, a través de la Secretaría de Trabajo. Los obreros mantienen la propuesta de lograr un ajuste salarial tomando como base la inflación. Proponen de 1 a 50 empleados un aumento del 4.01%, de 51 a 150 colaboradores el 5.5% y de 151 trabajadores en adelante el aumento sería del 6.5%. Mientras el COED no varía sus números, la propuesta es de un 0% en el primer tramo, del 1% de ajuste de 51 a 150 empleados y del 4.01% en la gran empresa, alegando que no hay capacidad de pago por el daño a la economía. De ser así, mejor que decida el gobierno, señala Daniel Durón, secretario general de la CGT, mientras los empresarios esperan una nueva convocatoria. Esperamos reunirnos lo antes posible para tratar de finiquitar este asunto y no crear incertidumbre ni en trabajadores ni en empleadores. Bueno, esa respuesta la tendría que dar el gobierno. Realmente nosotros ya sentamos una posición bastante clara en 3 elementos principales. O sea, no podemos aceptar un ajuste que sea menor a la inflación, eso es ilegal. Los trabajadores esperan un incremento justo que vaya acorde a los aumentos que han sufrido los productos de la canasta básica familiar, pero también esperan no se vayan a perder empleos si perjudican a los empresarios. Yo creo que todo el mundo esperamos eso, ¿verdad? Ese salario justo, ¿verdad? Porque claro, poniéndose también en las manos de los empresarios, ¿verdad? Porque así como está ahorita la situación, todo el mundo estamos pasando por una situación bien difícil. El Ministerio del Trabajo puede hacer una nueva convocatoria en estos días, aunque se mantiene el estira y encoge entre los patronos y trabajadores. Antes de que el gobierno tome una decisión, el sector privado esperan ser convocados a una próxima reunión para sentarse en la mesa y llegar a acuerdos con las centrales obreras. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Estamos listos para ayudarte a reactivarte hoy con los productos y servicios más eficientes. Parte de la información del boletín económico que hace algunos minutos ha distribuido el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en el que establece los riesgos de no vacunar en el 2021. Principal riesgo, división entre los países que vacunen de manera oportuna a su población y aquellos que no. Miren ustedes las dosis de vacunas que se han aplicado en los países de la región. Costa Rica, 586.799 dosis ha aplicado. Le sigue Panamá con 505.005, El Salvador con 502.013, Nicaragua 167.500, Guatemala 157.800 y Honduras bien a la saga en cuanto a vacunación con apenas 52.772. Las vacunas que nos envió Israel de Moderna y el primer lote de 48.000 que nos envió de AstraZeneca, el mecanismo COVAX. En este mismo boletín de los empresarios se establece los países que no vacunen enfrentan los siguientes riesgos. Aislamiento. Mire usted qué interesante y la necesidad de que el país
vacune, que vengan vacunas. Los países que no vacunan enfrentan los siguientes riesgos. Primer riesgo, aislamiento del resto del mundo y clasificados de manera oficial o informal como zonas de riesgo amarillas o rojas. Restricciones. Aquí les establecemos qué significa esto. Restricciones en los derechos, los viajes y la economía de los países pobres. Aparición de nuevas variantes que pudieran resistir el efecto de las vacunas, confinamiento, nuevas medidas de control y confinamiento más estrictas. Estos son los riesgos que implica no vacunar. Aislamiento del resto del mundo, restricciones en los derechos, los viajes y la economía de los países pobres, aparición de nuevas variantes que pudieran resistir el efecto de las vacunas y confinamiento, nuevas medidas de control y confinamiento más estricta. Aunque se nos dice que en mayo, el 3 de mayo fue la fecha que estableció la Secretaría de Salud, el 3 de mayo vienen aproximadamente 190,000 vacunas. Eso esperamos. El segundo, ¿qué dice la información? El segundo lote. El segundo lote del mecanismo COVAX, 189,000. Sí. Bueno, esperemos que vengan las vacunas que compró el Seguro Social, esperemos que nos envíen más vacunas del mecanismo COVAX, que tenga éxito este modelo del sector privado. Las empresas han hecho solicitudes para que el COEP a través del seguro compre vacunas y poder aplicarlas a los colaboradores y a los familiares de los colaboradores, es decir, de nosotros los trabajadores. Ojalá que muy pronto vengan las Sputnik V también de Rusia. Se adquirieron 4.2 millones, por lo menos en papel está escrito que se van a comprar 4.2 millones, porque de no ser así, los riesgos en la salud y en la economía del país serán severos. Para no cargar con el pago del activo neto, se deben certificar las pérdidas, comunica el COEP a sus agremiados. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. Para no pagar el impuesto del activo neto, el COEP a través de un comunicado solicitó a los empresarios certificar las pérdidas en sus negocios producto de la pandemia y las tormentas tropicales Eta y Iota. Señala que existe una severa contracción económica producto de la pandemia y los fenómenos naturales, y cuando existe fuerza mayor o caso fortuito, la ley de equidad tributaria los ampara a no pagar, pero lo debe certificar una auditoría. Que el acuerdo 0948-2003, que reglamenta la ley de equidad tributaria en su artículo 15, numeral 5, señala que están exentos del pago del impuesto del activo neto los contribuyentes que en un periodo sufrieren pérdidas operativas originadas por caso fortuito o fuerza mayor. Dichas pérdidas deberán ser certificadas por una firma auditora debidamente registrada en el colegio respectivo, sin perjuicio de la fiscalización posterior. Las cámaras de comercio e industrias de Tegucigalpa y Cortés solicitaron dejar en suspenso el pago del activo neto, y este día lo hizo el presidente de la Fede Cámara en representación de las 47 organizaciones que la conforman. Para solicitar la suspensión, mejor dicho, la eliminación del activo neto para el año 2021, tomando en cuenta los fenómenos naturales que se dieron en el país de Eta y Iota en el 2020, y inclusive nos dio la pandemia más fuerte que ha pegado en la historia del país. Todo esto afectó enormemente el flujo de caja de las empresas en general. El Servicio de Administración de Rentas no puede suspender el cobro del impuesto del activo neto, que es del 1% y vence el próximo 30 de abril. El único que lo puede hacer es el Congreso Nacional. Por eso los empresarios ya enviaron la petición al Parlamento hondureño, aprovechando que el próximo jueves se reanudan las sesiones en el Poder Legislativo.
El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. Más de 300 mujeres campesinas de varias comunidades del departamento de Choluteca recibieron este martes de manos del presidente Hernández herramientas para trabajar la tierra como parte de las acciones del presente gobierno para reactivar el agro en la zona sur del país. El gobierno ya va de mediodía abajo, pero yo quiero probar que esto funciona para que quien sea que venga, hombre o mujer, en el próximo gobierno esto no se retroceda. Y más bien hagan alianzas ustedes para que este tipo de proyectos se potencien. Eso es parte importante. ¿Por qué no existía esto antes? Pregunten a los presidentes que ya pasaron. A mí no me pregunten. Yo siempre creí en la economía social de mercado. Con la entrega de Capital Semilla consistente en kits de herramientas a 311 mujeres por parte del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios Emprende y la Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas, suman 933 las jefas de hogar que se benefician ya con el proyecto Reactivación Agrícola, todo en el marco de la estrategia presidencial Honduras se levanta. En Educación Financiera, conozca esta noche los 5 principios de MJ de Marco para tener un negocio exitoso. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Lo bueno comienza con una tarjeta de crédito Banpaís. 5 principios que le ayudarán a tener un negocio exitoso. Principio de la necesidad. Si una necesidad humana no está plenamente satisfecha, esa es su oportunidad. Debe garantizar que sus servicios sean de excelencia. Principio de control. Asegúrese de que no hay alguna persona o entidad capaz de acabar con su negocio con una sola decisión. Depender de un solo cliente o proveedor es peligroso. Principio de entrada. Entre más fácil es entrar en un negocio, es menor el porcentaje de ganancia. Entre más difícil es entrar, hay menos competencia y mayores ganancias. Principio del tiempo. Procure que cada una de sus horas sea rentable porque realmente el tiempo bien invertido es oro. Principio de escala. Lo que produce y satisface las necesidades de su cliente debe ser duplicable y llegar a muchas personas. Recuerde que entre más grande es su mercado, mayor es la ganancia. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Lo bueno comienza con una tarjeta de crédito Banpaís. Y en nuestra sección de tecnología le contamos cómo Google Fotos hace más sencilla la búsqueda de fotografías que hacemos a documentos como facturas, recibos, apuntes, entre otros. La sección de tecnología es presentada por Jet Hogar. Variedad de línea blanca y electrodomésticos con el mejor respaldo. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Ahora buscar documentos entre nuestras fotos será mucho más fácil gracias a una nueva aplicación de Google Fotos. Esto es Document You. Google Fotos quiere hacernos las cosas más fáciles a la hora de encontrar las fotografías que hacemos a documentos como facturas, recibos, apuntes, entre otros. Esta funcionalidad nos permitirá ubicar todas estas imágenes de manera más cómoda y rápida. Muchos usuarios hacen fotografías a facturas, recibos o incluso documentos de cierta importancia para así tenerlos siempre a mano. La nueva función de Google Fotos viene a remediar esto. Se llama Document Hub, o lo que viene siendo espacio para documentos en español. Este espacio clasificaría las imágenes en diferentes grupos según el tipo que sean: capturas de pantalla, póster, firmas y documentos. Esta nueva funcionalidad lamentablemente no está disponible para todos los usuarios, pero lo que usted puede ir haciendo es actualizando la versión de Google Fotos mientras este llega. La sección de tecnología fue presentada por Jet Hogar. Variedad de línea blanca y electrodomésticos con el mejor respaldo. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. La recepción de ofertas para la reconstrucción de los bordos de protección del aeropuerto Ramón Villeda Morales fueron recibidas este día en la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula, al igual que 2 proyectos en la margen derecha del río Ulúa que beneficiarán a comunidades del Progreso y el Negrito en Lloro. En el transcurso de la semana tenemos planificado la recepción de al menos 14 proyectos más
los cuales están diseminados en diferentes municipios, como el caso de Potrerillos, en el sector del Puentón y el Recodo, esto en la margen del río Blanco, y en el sector de Higuerito, en la margen izquierda del río Muya. Con estos 14 proyectos se tiene previsto reparar unos 26 kilómetros dañados por ETA y IOTA, beneficiando además a los municipios de Pimienta, Choloma y Puerto Cortés. Bueno, y esta información es muy importante para el Valle de Sula. Y es que todo lo que es importante para el Valle de Sula es importante para Honduras. El gobierno ha anunciado que el próximo jueves se instalará en San Pedro Sula una comisión especial que abordará el desarrollo integral del Valle de Sula. Anunciaron hoy autoridades del gobierno en comparecencia de prensa. El ministro de Coordinación General de Gobierno, Carlos Madero, informó que este martes, en una reunión entre el presidente Hernández y sectores organizados del Valle de Sula, se revisaron los avances en las obras de contención en esta región del país. Añadió que la intervención en el Valle de Sula no solamente es en la parte de infraestructura, sino que también abarca la parte agrícola, palma, caña de azúcar, banano y otros productos, y la asistencia humanitaria. Anunció que el jueves se instalará en San Pedro Sula la comisión que analizará el desarrollo integral del valle después de las emergencias por las tormentas ETA y IOTA. La comisión estará integrada por miembros de la empresa privada, sociedad civil, productores y gobiernos locales. Esperemos que le den celeridad y con transparencia a la reconstrucción de los bordos. Ya están las lluvias, no oficialmente del invierno, pero el invierno comienza a finales de este mes o comienzos del otro. Así que es necesario que esas obras de los bordos estén terminadas, construidas, con buen manejo de los recursos, de los pocos recursos económicos que tiene el país, para evitar los daños que el año anterior nos causaron ETA y IOTA. Bueno, a propósito del tiempo, César Quintanilla nos dice que las lluvias comenzarán a bajar su intensidad en el territorio hondureño este miércoles. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Quiero iniciar comunicándoles que el canal de humedad que ha estado afectando el territorio nacional para esta próxima jornada de miércoles comenzará de forma gradual a debilitarse. Esta noche fuertes lluvias afectan nuestro territorio y es sin duda pues humedad que llega desde el Pacífico, pero también la línea de inestabilidad, ese canal de humedad que se ha mantenido desde un frente frío al norte de la península de Yucatán, haciendo descender humedad a través de la región noroccidental de nuestro país. Y para esta próxima jornada los vientos cálidos del este se imponen un poco más y las lluvias, pues pese a la humedad que estará gravitando, pues se van ya restringiendo más hacia el occidente del país, aunque todavía quedan comprometidas algunas áreas de la zona norte y porciones del centro, pero las lluvias menos intensas que las que se están registrando este día. Para el día jueves la condición va a mejorar. El oleaje en aguas profundas en el Pacífico, pues hay que tener un poco de precaución, continúa alterado, mientras en el litoral caribe la condición para esta jornada de miércoles será normal y las temperaturas todos por encima de 30 grados Celsius para las próximas horas. Quiero presentarles esta imagen porque dice la ONU que América Latina y el Caribe es clave para alimentar a 10.000 millones de personas en 2050. Que América Latina y el Caribe representan el 14% de los alimentos a nivel mundial, pero la pandemia de la COVID ha hecho retroceder de forma dramática e histórica la lucha contra la pobreza y bueno, hay que transformar los sistemas agroalimentarios para que en 2050 se puedan alimentar a 10.000 millones de personas. ¿Qué les parece? Cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Bueno, mire usted, las lluvias en este momento son producto de un fenómeno en el norte del continente. Oficialmente no son las lluvias de invierno, pero ya tenemos muy cerca el invierno, a finales de este mes de abril o comienzos de mayo. Y con estas lluvias de los últimos días en la capital ya tenemos problemas. Hemos visto hoy cómo el muro de un colegio técnico en la Kennedy se ha venido abajo y precisamente
El periodista Mario Landa nos detalla los problemas que han ocurrido esta tarde-noche en la capital. Mario. Buenas noches, Renato. Buenas noches a todo Honduras. En efecto, Renato, cae una llovizna aquí en la capital a esta hora de la noche. Le cuento que a pocas lluvias o las lluvias de la tarde causaron inundaciones en varias zonas de la capital de la República. Específicamente en la calle principal o del comercio, en la colonia Kennedy, hubo muchas inundaciones, también en el sector de los mercados y el daño que se ha reportado al Instituto Técnico Honduras. Prácticamente el muro perimetral cedió ante los fuertes aguaceros y las autoridades correspondientes están haciendo el levantamiento necesario de los daños. Así está la situación en la capital de la República. Aquí en el Cuerpo de Bomberos llegamos nosotros, sin embargo, nos informaron que hasta mañana a las 7 de la mañana darán a conocer más información. No hay acceso a los medios de comunicación a esta hora de la noche. Sí le informo, inundaciones en la colonia Kennedy, en la calle del comercio, inundaciones en otras zonas de la capital, inundaciones en los mercados y la caída del muro perimetral en el Instituto Técnico Honduras. Así está la situación, Renato. Mira, pero esas inundaciones en los mercados, eso es producto de los pésimos hábitos de la gente. Estoy seguro que esos tragantes estaban obstruidos de plástico y de basura. Lo que ocurre todos los años, lo que siempre decimos, hay que trabajar, pero ser ordenados, limpiar, no tirar la basura en la calle, no tirar plástico en la calle, no tirar cartones en la calle, pero siempre lo hacemos. Y ahí están las consecuencias, Cristi. Sí, ahí están las consecuencias. Así es, son hábitos que debemos ya eliminar, Renato. Mira, desgraciadamente, nuestra escolaridad es de apenas, y hoy insisto con esto, aunque nos duela a los hondureños, 6.5 años en los hombres y 7 años en las mujeres. El promedio de la escolaridad de nosotros los hondureños es de apenas 7 años. Y algunas veces uno dice, pues hombre, con tan poca educación, con tan poca escolaridad, ¿qué más podemos pedir? No mucho más de lo que vemos. Y comparemos la escolaridad promedio en Costa Rica, 12 años de escolaridad en el costarricense comparada con esta pobre escolaridad de nuestro país. Ahí están las evidencias. Mercados que se inundan y otras zonas. Muchas gracias, Mario Landa. Esperemos a los bomberos mañana para que nos cuenten el relato de lo que ya sabemos, por qué ocurren las cosas aquí en el país. En otra información, personal de la base naval de Caratasca, gracias a Dios, participó en labores de búsqueda y rescate de 7 pescadores hondureños residentes en la comunidad de Cauquira, que naufragaron a 3 millas náuticas del sector de Tabacunta, desde donde enviaron una señal de alerta que fue captada por las unidades navales destacadas en la zona. Las personas rescatadas son Joel Julián Grey, Rosa Julia Müller, Charlie Benet Benles, Arkel Benet Benles, Yoli Julián Benet y Juan Gómez Patón. Ellos son originarios de La Mosquitia, todos de nacionalidad hondureña y gracias a Dios han sido rescatados. Una unidad de reacción rápida de la base naval de Caratasca encontró a la lancha Miss Mayuni y procedió a rescatar a los pescadores que tenían 4 días de estar a la deriva por fallas en el motor de la lancha tipo tiburonera y la corriente los llevó mar adentro. En nuestra nota positiva le contamos las proezas del teniente de bomberos Reinaldo Turcio, su compromiso y entrega con esta noble profesión y también con su familia, con quien le une una historia muy particular. La noticia positiva es presentada por Banrural. Renuévate mi pyme con Banrural porque juntos lograremos decir renové mi negocio. La historia del teniente Reinaldo Turcio en el Cuerpo de Bomberos inició en los años 80. Desde entonces ha cubierto cientos de acontecimientos, salvando vidas en incendios, inundaciones y accidentes de tránsito. Iniciamos el 12 de marzo de 1984. Una de las buenas anécdotas es que iniciamos con 22 años acá, ¿va? Entonces esa trayectoria ya se cumplió ya varios ciclos porque tenemos 37 años de velar por la ciudadanía aquí en esta noble o heroica institución. Pero primeramente pues fuimos egresados en el ejército y después
La otra institución es aquí el Cuerpo de Bomberos, donde he trabajado toda mi vida. Con las recientes inundaciones, su familia se quedó atrapada en la colonia 6 de Mayo del sector de la Ribera Hernández, donde gracias a su experiencia en desastres naturales logró ingresar a salvarles la vida. Teniente, ¿qué significa para usted Reinaldo Turcio, su hijo? Como padre, voy paso a paso, caminando, y mi esposa, mis hijos y mi familia en general sabe que vamos a recuperar a mi hijo. El amor a su familia se notó en esta interrogante. Su hijo hace más de 2 años estuvo a punto de morir en un accidente de moto. Desde entonces sigue postrado con quemaduras graves en sus 2 pies. La tormenta ETA, porque me avisan a mí que mi familia en la montañita famosa de la Ribera Hernández ha desaparecido, ¿no? Entonces de repente los metimos con un hermano mío. En ese momento las lanchas del Cuerpo de Bomberos estaban desplegadas todas. No sabíamos qué hacer y entonces entramos con una pequeña lancha sin motor, pero entramos nadando completamente de la calle principal de la Planeta hasta la montañita, que mucha gente sabe de lo que estoy hablando. Pese a su avanzada edad, el teniente Reinaldo Turcio desea retirarse de la institución bomberil hasta que su fuerza se haya agotado. Orlin Martínez, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Banrural. Renuévate mi pyme con Banrural porque juntos lograremos decir renové mi negocio. Más adelante, la organización Reporteros Sin Fronteras califica de muy mal la libertad de expresión en Honduras. Dueños de unidades de transporte interurbano suspenden el paro iniciado este día en varias regiones del país luego que el gobierno se comprometiera a estudiar sus peticiones. Después de 7 horas reunidos con autoridades del gobierno, representantes del rubro del transporte interurbano acordaron suspender el paro de sus unidades e instalar una mesa de diálogo, mientras el gobierno analiza si es factible un incremento de 10 lempiras al beneficio por combustible. Se espera que el próximo lunes 26 de abril el gobierno tenga una respuesta satisfactoria a dicho rubro. Y en este momento ellos están planteando una solicitud arriba de esos 5 lempiras que tendríamos que verla dentro de la Secretaría de Finanzas o que corresponda. Los transportistas piden al gobierno que los incluyan en el plan de alivio de deudas a través de Banprovi, argumentando que el rubro del transporte interurbano es uno de los más golpeados durante la pandemia. En tanto, dejan entrever que si la respuesta del gobierno no es favorable, podrían regresar al paro de labores. Y otra es también todo lo que significa pues el alivio de deuda, que será un planteamiento pues que será revisado por Banprovi y que podríamos tener la respuesta pues también la próxima semana. Hemos en un acto de buena fe, ¿verdad?, levantado la manifestación hoy al filo de las 4 de la tarde a nivel de los puntos que teníamos en el país, confiando pues en lo que hoy hemos establecido como un acta de compromiso para el lunes 26 esperar el llamamiento por parte de la Comisión del Gobierno. Y es que este día, desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, varias de las principales vías del país fueron tomadas por los transportistas, exigiendo que se les cumplan las promesas realizadas por el gobierno en meses pasados. Sandra Pérez, Telenoticias. De regreso con la información nacional, el último informe de Reporteros Sin Fronteras señala que Honduras se encuentra en el penúltimo lugar en América Latina en libertad de expresión, un sitio nada envidiable, dicen las organizaciones de libertad de expresión en el país, al indicar que de 2010 a la fecha, Honduras ha caído 50 escalones en el ranking de la libertad de prensa. El gobierno dice que ha hecho lo propio para revertir la situación y menciona el mecanismo de protección, pero leyes como el nuevo Código Penal y la Ley de Secretos son mecanismos de intimidación directa contra el periodismo hondureño, cita la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.
Según el último informe de la organización Reporteros Sin Fronteras, Honduras ocupa el penúltimo lugar en materia de libertad de expresión en Latinoamérica. El país está en la posición 151, superado por Venezuela, que figura en la posición 148, pero arriba de Cuba, que se encuentra en la posición 171. Escala 3 puestos Honduras, empeorando su situación de libertad de prensa. Hay que decir que el 2008, un año antes del golpe de Estado, Honduras se encontraba en la posición número 100. Desde ese momento hasta esta nueva publicación, Honduras ha escalado 51 puestos. Es decir, que es sumamente preocupante, es sumamente alarmante, ¿verdad? Y que da cuenta de la situación grave de restricción a esta libertad pública. Según Reporteros Sin Fronteras, Honduras sigue siendo uno de los países más letales para la profesión. Los periodistas que trabajan para los medios de comunicación de oposición o comunitarios sufren frecuentes agresiones y son víctimas de campañas de acoso e intimidación, dice la organización. Ejercer el periodismo en nuestro país es una de las profesiones de más alto riesgo y a este hecho abonan la impunidad en los delitos que se han cometido contra los periodistas y que todavía no tienen condena. Asimismo, la criminalidad organizada que ha generado mucha autocensura en los compañeros y sin lugar a dudas el permanente hostigamiento de los gobiernos a través de leyes. Honduras cayó más de 50 escalones en una década y la pandemia de la COVID-19 ha sido excusa para dificultar más el trabajo periodístico, dice el informe. Algo que comparten las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, sin embargo, dicen que ese punto se corrigió a tiempo en el país. Mencionar que los periodistas y comunicadores sociales, aún en tiempos de pandemia, gozaron, ¿no? Y han venido gozando del beneficio de no ser coartados en su libertad de circulación y poder emitir y transmitir las noticias libremente y expresar libremente lo que está ocurriendo en torno a la pandemia y a otros temas importantes en relación al país. La funcionaria, si bien reconoció algunas dificultades en el país debido a la violencia para el ejercicio periodístico, también destacó que la nación es una de las pocas en el mundo que cuenta con un mecanismo de protección a periodistas y comunicadores sociales que debe ser fortalecido por el Estado y la sociedad. Usted se puede enterar de más elementos sobre este informe de Reporteros Sin Fronteras en tunota.com. América Latina fue la parte del continente americano donde más se degradó la libertad de prensa en 2021, con un empeoramiento de la situación particularmente palpable en Brasil y El Salvador, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras. Toda esta información usted la puede leer en tunota.com. La crisis sanitaria del coronavirus, que ha servido de excusa en numerosos países para dificultar más aún el trabajo de los periodistas, ha sido especialmente utilizada en América Latina, señaló a EFE el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christopher Deloire. Varios jefes de Estado, como Maduro en Venezuela o Bolsonaro en Brasil, han propagado falsas informaciones, incluso sobre la COVID, o han acusado a periodistas de propagar falsas informaciones, apuntó el responsable de la organización defensora de la libertad de prensa. Así que entérese de más elementos sobre este informe en tunota.com. Más adelante le informaremos, 2 mujeres encabezarían al menos 2 alianzas políticas para las generales. Pero antes, el fin de semana recién pasado, en una asamblea general en la ciudad de Ciguatepeque, la militancia y dirigencia del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, PINUSD, designó por unanimidad a la actual diputada Dori Gutiérrez como su candidata presidencial. Esta responsabilidad con mucho patriotismo y pensando en los grandes intereses de Honduras. Además, la Asamblea determinó que es importante participar en alianzas siempre y cuando estas alianzas sean inteligentes, transparentes, decentes y consultadas.
Por ahora, de los 14 partidos que van a la contienda general, Doris Gutiérrez se convierte en la segunda mujer, después de Xiomara Castro de Libre, en aspirar a ocupar la silla presidencial en los próximos 4 años. El PINU aún no define a cuál de las alianzas políticas de oposición que están en gestación se sumará, pero su candidata Doris Gutiérrez sí tiró algunas líneas y allí deja claro que buscarán siempre una fusión con grupos afines que luchen contra la corrupción y respeten el Estado de Derecho. La alegría y el dinamismo que caracteriza a Doris Gutiérrez piensa impregnarla en su candidatura, un reto que asume con dignidad y realismo. Quienes la conocen destacan su compromiso con los más vulnerables, la lucha contra la corrupción y su afán por rendir cuentas. Tiene 3 licenciaturas y pretende, como mujer, romper mitos en la búsqueda del solio presidencial en Honduras. 5 veces diputada del Congreso Nacional y un periodo como regidora de la comuna capitalina. Es en letras grandes el resumen de la vida política de la ahora candidata presidencial del Partido Innovación y Unidad PINU. Yo había decidido cerrar el ciclo de participación en el Congreso Nacional porque ya suficiente tiempo, hay que darle espacio a otra gente, pero no me imaginaba que me iba a caer esta responsabilidad tan grande. Más allá de su carisma y la facilidad para comunicarse con los sectores menos favorecidos del país, Doris Gutiérrez inició hace más de 21 años en el campo político con una práctica en serio peligro de extinción, pues siempre rindió cuentas de los modestos fondos estatales que caían en sus manos. Recuerdo que la primera rendición de cuentas la hicimos en 1998 en los bajos del Congreso y allí informamos que habíamos renunciado a las dispensas de vehículos, a pesar de que ni él ni yo teníamos carro, ¿verdad? Y es la única que yo he visto, porque he ido, doy fe que ella da rendición de cuentas al público y lo da, como decimos, al aire libre, ¿verdad? No atrás de la puerta. Pero la diputada bailarina, como la conocen propios y extraños por su facilidad para moverse al ritmo de la música tropical, es una mujer de una sola pieza, dice su hijo Juan Carlos Hernández. Quienes la conocen en la calle, en los pasillos legislativos o en el trabajo comunal, pueden afirmar sin temor que también la conocen en la intimidad de su hogar, afirma. Es que básicamente ella nunca tuvo ni doble discurso ni doble cara, ha sido la misma que es de puertas para afuera, la misma que conoce el pueblo hondureño, es la misma adentro, exactamente igual, una persona que se guía por sus principios, por su capacidad de trabajo, por su honradez. Sencilla, honesta, alegre y firme en sus acciones como en sus convicciones, Doris Gutiérrez asume la candidatura del PINU con la hoja de vida más sustancial del resto de candidatos presidenciales, pues tiene 3 licenciaturas en 3 universidades diferentes y se convirtió en abogada a los 65 años de edad. Soy maestro de educación primaria y profesora de educación media en ciencias de la educación. O sea que he tenido el privilegio de estudiar en 3 universidades, en lo que es la Universidad Pedagógica, que antes se llamaba Escuela Superior, lo que es la Universidad Nacional Autónoma, donde me gradué de administradora pública, y la UTH, donde me gradué de abogada. A lo largo de su vida política, Doris Gutiérrez vive en la misma casa hace 47 años. No conoce el olor a nuevo de un vehículo de agencia y en su larga carrera solo conoce 3 vehículos usados y este es el último. Y con orgullo y una sonrisa espontánea dice que también conoce el florido español, las vueltas y los baches de las calles de la capital en el transporte público que usa muy a menudo cuando su carro se recupera en el taller. El expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, dijo este martes a Telenoticias que la próxima semana la alianza que mantiene con su movimiento del Partido Nacional, la Unificación Democrática y la Democracia Cristiana anunciarán la candidata presidencial de esa unión. En esa alianza, pues estamos ya listos, ya la UD va a su asamblea este fin de semana. Ya la próxima semana se anuncia la candidatura nuestra a la presidencia de quién va a ser la candidata nuestra, se anuncia la próxima semana y ahí estamos trabajando, digamos, en ruta a las elecciones generales. Lobo Sosa también no descarta una posible alianza con el Partido Libre y Liberal. Mire, nosotros vamos a dejar que la candidata nuestra avance en su camino y lógicamente dependiendo del éxito que ella tenga,
pues ya uno dice, vamos, sentémonos a hablar. Sí estamos muy conscientes y debo de decirle que de ninguna forma vamos a significar ningún elemento de desunión en la oposición, jamás. Vamos a trabajar, vamos a ver hasta dónde llega nuestra candidata y dispuestos a dialogar siempre. Desde ahora dispuestos a dialogar permanentemente con todos los sectores de oposición. No tenemos ningún problema en hacerlo. En cuanto a su futuro político, Lobo Sosa explicó que aspirará a una diputación en el Congreso Nacional. El presidente del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, fue claro al indicar que sus alianzas políticas serán con sectores productivos y no tanto con partidos políticos. Buscan acercarse a la sociedad civil y, según los analistas, el caminar en solitario ha sido la tradición del nacionalismo, pero en esta ocasión esa apuesta no será suficiente frente a un proceso electoral altamente polarizado como se avisora. El presidente del Comité Central del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, afirmó este martes que la única alianza que realizará este instituto político es con los sectores productivos y organizaciones de sociedad civil. Y tener un verdadero debate en materia de transparencia y en lugar de entrar en esos temas estructurales de la sociedad, en sostener lo que se ha hecho, en mejorar lo que se pueda y entrar a las discusiones que son necesarias, volvamos esto un verdadero circo político, en donde lo que le digamos al pueblo hondureño que estamos más interesados por ver quién es la cabeza de una alianza que por tratar los verdaderos problemas estructurales. Sánchez detalló que una vez que el Consejo Nacional Electoral realizó la declaratoria de las elecciones primarias e internas, el Partido Nacional ya tiene su candidato oficial, Narri Afura. De acuerdo al coordinador nacional de campaña de Afura, David Chávez, el trabajo se centrará en generar certidumbre a la población en temas primordiales como la salud y la economía, entre otros. Certidumbre, confianza, generación de empleo, que el pueblo hondureño pueda tener dinero en su bolsillo, que pueda tener empleo. Vamos a generar políticas fuertes en materia de derechos humanos, en materia de migración también, para decirle al pueblo hondureño que hay tierra fértil, que se queden acá trabajando, pero con la confianza que van a tener dinero en su bolsillo. Así que en ese sentido la alianza del Partido Nacional va a ser con los sectores productivos del país, las iglesias. Para este analista, la capacidad de maniobra y construcción de alianzas del Partido Nacional es histórica. Pero en esta elección la lucha se va a plantear de manera muy polarizada entre un candidato de una alianza parcial representado por Salvador Narrala y Tito Azura, que va a capitalizar la mayor parte del Partido Nacional. Esos son los extremos. Las demás alianzas son parte y producto de actores secundarios que no van a hacer mayor incidencia en el resultado de una elección que va a ser muy polarizada y muy equilibrada, donde los dos grandes competidores van a llegar con 1 millón de votos de masa crítica electoral cada uno. Reinaldo Sánchez explicó que las relaciones con el ex precandidato presidencial Mauricio Oliva se mantienen y lo ocurrido en las primarias no hace diferencia, por lo que ya se ha unido con Afura para trabajar en los temas de beneficio del país. Mientras la oposición trabaja para conformar una alianza, ya el Partido Nacional ha comenzado a trabajar y a sacarles una leve ventaja en cuanto a la conformación de alianzas con otros sectores. José Andino, Telenoticias. El candidato a la alcaldía del Distrito Central, David Chávez, aseguró este martes que el proyecto de la represa El Río del Hombre será una de sus prioridades para garantizar el abastecimiento del agua para los capitalinos. Bueno, hemos estado trabajando también con sectores, con los patronatos. Yo diría que estamos trabajando fuertemente en temas fundamentales de garantizar el agua 24/7 por los próximos 40 años, aquellos sectores olvidados que han tenido mucha desigualdad. Ya tenemos claro que la represa Río del Hombre va a ser la solución. El tema del transporte, el teleférico, que va a ayudar al tema del medio ambiente. Vamos a traer buses eléctricos para el funcionamiento del BTR. Vamos a apoyar fuertemente en el tema de salud a través de clínicas municipales para que el pueblo capitalino pueda tener atención primaria en temas de salud. Apoyar fuertemente el tema de mercados, el tema de emprendimiento, el tema de vivienda. Chávez aseguró que su objetivo es continuar con el trabajo que ha venido realizando el actual alcalde y candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Narri Afura.
Este martes un grupo de militares en condición de retiro que impulsa la candidatura presidencial independiente del capitán Santos Rodríguez Orellana llegó al Consejo Nacional Electoral para solicitar los formatos de inscripción del movimiento. Hemos hecho una solicitud para que se nos dé el formato para la recolección de firmas y luego inscribir el movimiento denominado MIDE, Movimiento Independiente de Dignidad y Esperanza, que impulsa al capitán Rodríguez Orellana para la presidencia. Es por eso que nosotros, como ciudadanos con deberes, pero también con derechos, hemos ido siguiendo los pasos legales correspondientes, ¿va?, para hacer la solicitud de este material. Mateo también detalló que en los próximos días Rodríguez Orellana estaría regresando al país después de salir por informes proporcionados por fuentes militares y de la ATIC que se gestaba un atentado en su contra. Bien, mientras hablamos de política, de alianzas, de aspirantes, las elecciones de noviembre próximo podrían efectuarse con la ley electoral vigente, pues algunos sectores no ven ambiente para que se apruebe una nueva ley electoral y de acuerdo a los entendidos, ello podría crispar aún más el ambiente político electoral del país y desatar una nueva crisis. Pero otros creen que no es la ley la trampa, sino el papel de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, un ente que debe ser despolitizado para que estos respondan a intereses de país y no de los partidos políticos que los pusieron en sus cargos, afirman. Las probabilidades de desarrollar las elecciones generales del próximo mes de noviembre sin una nueva ley electoral son muy altas, lo que se traducirá en desconfianza y falta de transparencia, advierte el diputado Juan Carlos Elvir. La falta de discusión de la ley electoral se debe a la falta de convocatoria del Congreso. Está en manos de la directiva convocarnos con respecto a esto y poder agendar el tema de las reformas electorales. El tema de la ley electoral, hay 24 artículos que están pendientes de ser aprobados. Este analista político es del criterio que ir a los comicios generales con la misma ley electoral y bajo las mismas reglas del juego con las que se realizaron las pasadas elecciones primarias, además de no garantizar un proceso confiable y transparente, podría generar una nueva crisis política en el país. Vamos a realizar elecciones, tienen que hacerse reformas a la ley electoral que permitan realmente garantizar que la voluntad del pueblo hondureño sea plenamente respetada en las elecciones de noviembre. De otra manera será realmente un fracaso, una ficción electoral que no va a fortalecer el proceso democrático y nos puede precipitar en una crisis política de mayores dimensiones. Además de lo anterior, para este experto, ir a un proceso electoral sin reformas en la ley podría incluso sepultar la ya endeble democracia hondureña. No se ha logrado garantizar la democracia del país y en especial estabilidad. Una ley como la que tenemos actualmente que prima 2 partidos y no 3, 4, 5 más como debería ser en la actualidad que tenemos 14 partidos, lo único que puede generar es inseguridad, falta de credibilidad, falta de confianza en el proceso electoral por parte de los mismos políticos y la sociedad y en general traducirse en un proceso que puede ser relativamente conflictivo. En opinión adversa, este ex magistrado electoral considera que una nueva ley no es la solución al problema político en el país. A su criterio, más que una nueva herramienta electoral, es necesario tener consejeros sin intereses partidarios que apliquen correctamente la ley. Hoy estamos entonces ante la situación de que no es la nueva ley la que va a ser responsable de tener procesos más transparentes. Si existe una nueva ley, vamos a ocupar consejeros que apliquen la ley, que respondan a la ley, no al presidente de su partido o al jefe o al dueño de su facción política. Las pasadas elecciones primarias fueron la antesala al proceso de noviembre, mediante el cual se definirán los destinos de Honduras para los próximos 4 años. Y los contundentes señalamientos de fraude e irregularidades por los movimientos perdedores y organismos de la sociedad civil son solo una pequeña muestra de la necesidad de las reformas electorales, opinan los expertos.
La comisionada presidenta de la Unidad de Política Limpia, Alba Rivera, informó a Telenoticias que solo 300 aspirantes a cargos de elección popular han entregado el informe financiero de gasto de las campañas de las elecciones primarias e internas de marzo. Mire, andamos como por un número de 300 sujetos obligados. De eso han presentado, de los presidenciables electos, solamente uno. Presidenciables no electos hay 2 y algunas corporaciones municipales categoría A, que son de las grandes, y han presentado su respectivo informe, pero estamos a la espera que se haga en todos los niveles electivos, electos y no electos. Ese es el cumplimiento de la ley. Rivera hace el llamado para que se aboquen a cumplir la ley, ya que el plazo vence este próximo sábado, 24 de abril. Así que oportuna esta entrevista para poder hacer un llamado de nuevo, ratificando que el 24 de abril a las 12 de la noche es el último momento para que presenten su respectivo informe. También es importante hacer un llamado que he hablado de los candidatos que salieron electos. No obstante, la ley manda que todos los sujetos obligados que participaron en el proceso primario están obligados a presentar su informe. De los candidatos presidenciales que salieron electos, solamente Nasri Adfura del Partido Nacional ha cumplido con la entrega del informe, dijo Rivera. Un móvil instalado en el municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, eje carretero CA4, sector Chalmeca, mediante operaciones interinstitucionales realizadas por la Fuerza de Tarea Conjunta Maya Chortí y la Dirección Nacional Policial Antidroga, se aseguró un vehículo tipo pick-up en el que se encontró un compartimiento falso al lado del tanque de combustible conteniendo 29 paquetes de cocaína. Durante la operación ejecutada este martes se le dio detención al conductor del pick-up, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional para efectos de investigación, y de acuerdo con las autoridades, el vehículo en el que se transportaba la droga partió de San Pedro Sula con dirección al departamento de Copán. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Honduras no solo cae en el índice de percepción de la corrupción, también en el de la libertad de expresión, según Reporteros Sin Fronteras, que nos ubica en el penúltimo lugar en América Latina. En una década, el país ha caído 50 escalones. La libertad de expresión no tiene un clima saludable, advierte la organización francesa. Escuche la responsabilidad que Salud otorga ahora a los alcaldes. Y aquí pues le pasamos la responsabilidad también a los alcaldes para que ellos analicen cuáles son sus municipios más afectados, porque no podemos cerrar todo un país, sino que irlo haciendo de manera inteligente, gradual. Los analistas advierten un nuevo clima de crispación política y social si los comicios generales de noviembre próximo se hacen con la ley electoral vigente y no con una nueva normativa, como fue el compromiso inicial de las élites políticas hondureñas. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por el nuevo Fenodol Max. Rápido y potente analgésico en cápsula gel. La economía hondureña sigue en rojo, señala el COEP, y advierte que si no hay vacunas, Honduras quedará aislada del mundo y con calificaciones de mayor riesgo. Más de 500,000 de hondureños son portadores del coronavirus, aseguran en la Secretaría de Salud, que lanza reto a los alcaldes para que controlen la pandemia. El 3 de mayo próximo llega el segundo lote de 189.600 dosis de vacuna en el marco del mecanismo COVAX-Gavi de la OMS-OPS, anuncia la Secretaría de Salud. Obreros esperan que el Consejo de Ministros decida la próxima semana la suerte del salario mínimo al no haber llegado a consensos con el sector patronal. Gobierno informa avances de reparación de bordos en el Valle de Sula y productores de banano demandan mayor agilidad para no perder cultivos. Las 5 de TN5 fueron presentadas por el nuevo Fenodol Max. Rápido y potente analgésico en cápsula gel.